¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas, qué bueno que nos acompañan. Este es su programa El Salvador Today. Les saluda Luis Alvarado y este día queremos, como siempre, abordar otro de estos temas que, por supuesto, que definen el rumbo que lleva nuestro país. Para abordar o tratar de entender qué está pasando dentro de la Asamblea Legislativa y principalmente las dinámicas en relación con el Ejecutivo y la necesaria aprobación del presupuesto que debe darse según la ley en los próximos días, hemos invitado este día nada más y nada menos que al antropólogo y analista político Marvin Aguilar Umaña, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias. Marvin, muchas gracias por habernos acompañado hoy, por haber aceptado la invitación. Gracias, Luis, un gusto estrenarme aquí en Cronio. Felicitarlos por este esfuerzo periodístico y ojalá que sigan adelante. Muchísimas gracias, estamos en este esfuerzo y gracias por apoyarnos, por supuesto. Antes de iniciar, quiero recordarles que este primer bloque es una fina cortesía de Megablock. Los mejores bloques de concreto los encuentra aquí en Megablock. Visítelos en el kilómetro 34,5, carretera Sitio de Niño a Quesaltepeque, San Juan Opico, La Libertad. Será un placer atenderle. Además, su sitio web es megablock.com.sb. Asimismo, me permito, antes de iniciar la conversación, leerles algunos de los principales titulares que desde ya puede encontrar en nuestro sitio web cronio.sb. A continuación, el detalle. Motociclista muere al impactar con un caballo en Sensuntepeque, Cabañas. Además, en video, estudiantes se unen para oración previo al inicio de la PAES este miércoles en diversos centros de estudio de todo el país. Asimismo, el ministro de Trabajo se reunirá este miércoles con empleadas del Mr. Donut para ser contratadas en empresas legales, justas y dignas y con mejores salarios y prestaciones, según aseguró el funcionario. Bueno, Marvin, le reitero pues el agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación. Como yo lo decía al iniciar esto, qué complicado se plantea de momento la aprobación del presupuesto, ¿no? Pareciera que no hay, bueno, sabemos que el presidente pues no tiene de momento la correlación, la aritmética necesaria para que sus iniciativas pasen así de rápido. Y aunque en los últimos meses habíamos visto que las iniciativas del presidente pasaban con relativa facilidad, se esperaba tal vez que el presupuesto se convirtiera precisamente en ese nudo gordiano, ¿no? en la manzana de la discordia entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. Primero, quisiera preguntarle si usted cree que hay cálculos político-electorales me refiero, ¿no? Porque ya el otro año, o sea, falta todavía para las elecciones, pero digamos el panorama no es, digamos, el panorama no es el más alentador para los partidos que de momento sostienen la mayoría simple en la Asamblea Legislativa. ¿Considera que hay cálculos políticos ahí todavía? Todo es político, ¿no? Tanto el presupuesto... ¿Político-electoral? Tanto el presupuesto que se ha presentado lleva como una declaración de intenciones de lo que el gobierno quiere hacer. Este presupuesto todavía es muy difícil que, digamos, represente toda la idea que el candidato Nayib Bukele, ahora presidente, planteó a la nación para que fuera electo presidente el 3 de febrero pasado, pero sí da como unas luces de, digamos, de a qué problemas le va a él a entrar, ¿no? Y lo podemos ver que ha sido salud, seguridad y educación, que son las carteras que él ha reforzado y que son, dentro de los 5 grandes problemas que tiene el país, 3 de los problemas que un gobierno tiene que atender en estos momentos, cualquier gobierno que hubiese llegado. Entonces el presupuesto refleja esas necesidades que tiene la nación y, claro, una de las grandes realidades que tanto Arena como el FMLN la sabe y por la cual no debería de haber mayor dificultad en la aprobación del presupuesto es, digamos, el endeudamiento del que el país ha tenido que echar mano desde 2001 hasta la fecha, ¿verdad?, para poder financiar el presupuesto. Entonces, esto que tiene que ser presentado por ley en septiembre, a 3 meses, 4 meses de haber asumido la presidencia, hace que este presupuesto que se presentó el 30 de septiembre no sea realmente el presupuesto de Nayib Bukele, sino que tenga que estar sujeto a las, digamos, por ejemplo, los 755 millones que se está pidiendo, ¿verdad?, como préstamo puente, es para pagar deuda que adquirió Arena y el FMLN en su respectivo momento. Entonces, y esto deja amarrado a este gobierno y a cualquiera que hubiera llegado. Entonces, lo que habría que ver, una vez que los ministros y la coordinadora de gabinete, ¿verdad?, han llegado a la Asamblea Legislativa a explicar el desglose de para qué se quiere
digamos, los 755 millones. ¿Y para qué se quieren? Porque hay otro préstamo de 91 millones, ¿verdad? Que es aparte del presupuesto. Se aprobara sin mayores contratiempos ni sobresaltos. Yo creo que a eso le está apostando el gobierno. Y un retraso en la aprobación del presupuesto, creo que a quien desgastaría más es digamos, a la Asamblea Legislativa, a los diputados que no quieran aprobar el presupuesto. Por una sencilla razón. Tanto Arena como el FMLN han venido endeudando al país para financiar el presupuesto desde 2001. Entonces, en la medida que ellos hoy quieran que este gobierno en 6 meses no recurra al endeudamiento, ¿verdad?, para financiar el presupuesto, que es casi un presupuesto muy similar al de 2019, si tú te fijas, ha subido muy poco, y lo que ha subido es porque hay que honrar compromisos como lo del escalafón, por ejemplo. Calafón que fue aprobado por Arena, ¿verdad?, que es una ley que hay que cumplir. Entonces, en ese sentido, creo que la Asamblea no debería de haber mayor sobresalto ni mayor problema por parte de los diputados para aprobar el presupuesto. Pero, ¿qué es lo que deberían de decir las dos fracciones mayoritarias, no? Es que ellos van a votar por el presupuesto, lo van a aprobar, lo van a estudiar y van a votar. Porque a grandes rasgos no se ve, digamos, ahí mayores alteraciones de lo que se ha venido haciendo. Entonces, yo no entendería que eso genere un conflicto. Pero en la medida en que se retrase la aprobación del presupuesto, que sabemos que es la principal herramienta de desarrollo, de aplicación de políticas para el desarrollo que tiene un gobierno, en esa medida que se generan distorsiones, en que no se logran objetivos, ¿verdad?, es cuando los partidos políticos, y esto no lo digo yo por ser politólogo, sino por la experiencia que hemos visto, ¿no?, los partidos políticos aprovechan para digamos, lanzar críticas al gobierno y entienden el desgaste que puedan producir en el gobierno, porque por el simple hecho de ejercer gobierno se sufre un fuerte desgaste, como una especie de refuerzo a su propia postura política, como una forma de llevar agua a su molino, como lo decimos aquí. Eso, digamos, es un escenario todavía bastante probable, dado que estamos hablando de los dos partidos acostumbrados a hacer eso precisamente. Pero eso ya no es viable políticamente en el país, por los índices de aprobación que tiene el presidente en estos momentos. Es decir, si Arena y el FMLN no se han dado cuenta que vamos hacia una idea ciudadana de oposición y no a una idea de que la oposición son Arena y el FMLN, están cometiendo nuevamente un error de cálculo político. O sea, la oposición, a partir del 3 de febrero ha pasado un fenómeno, fíjate. La oposición ya no la va a hacer Arena y el FMLN. ¿No? La oposición la va a hacer ya la vimos que no la están haciendo, pues, o sea, eso es parte de ese shock, ¿verdad?, que ellos han sufrido, porque todavía no acaban de creerse que pasó lo del 3 de febrero. Entonces, la resaca del poder de los dos, o sea, es una resaca de 30 años, ¿no?, de haberse apropiado del aparato estatal, la que están sufriendo en este momento. Entonces, imagínate, es una resaca de 30 años que tienen que asimilarla, pero lo que deberían de asimilar prontamente es que en política, y tú lo sabes, existe la legalidad y la legitimidad. Correcto. El 3 de febrero, Arena y el FMLN quedaron deslegitimados frente a la población. ¿Tienen legalidad? Por supuesto que la tienen, porque ellos han sido electos como diputados hasta el 2021. Y eso nadie lo discute. Pero la legitimidad, en el sentido de que el pueblo sienta que estos dos grandes partidos o dos ex grandes partidos son la voz del pueblo, eso ya no es así. No representan, en realidad no representan a nadie en la Asamblea Legislativa, legítimamente hablando. Representan a sus cúpulas, representarán a sus ideologías, pero al pueblo no lo representan ya. Entonces, si ellos van por la misma táctica, que no es ni estrategia, fíjate, porque una estrategia tiene tácticas, y te llevan estas tácticas a un objetivo,
que sería para ellos ganar las elecciones del 2021 y mantener la misma cantidad de diputados para tener la llave legislativa, por decirte de alguna manera, esa estrategia. Pero las tácticas... Ese es el que deberían, se supone que deberían buscar. Ellos, pero las tácticas de, digamos, si se ponen a querer obstaculizar la aprobación del presupuesto, lo que les va a causar es, digamos, una indignación popular, los va a deslegitimar aún más de lo que ya están legitimados. Porque hoy la oposición al gobierno, y que a mí me parece interesante, cuando yo te digo que es el pueblo, me estoy refiriendo a una serie de bloques ciudadanos que se van a ir formando, que ya lo vimos, lo comentábamos antes de entrar al programa, que se van a ir formando a través de temas, por ejemplo, como el de las pensiones, el tema de salud y el tema del agua. Entonces, en la medida que estos movimientos ciudadanos se organicen para reclamar por estos derechos o por estos problemas que son estructurales dentro del país, vamos a tener oposición al gobierno. Pero si Arena o el FMLN se quieren subir a ese caballito, la gente ya vimos que no les fue muy bien. La gente los va a expulsar, los va a echar de esos bloques ciudadanos. Entonces, si Arena y el FMLN no han entendido que lo que les queda es 20 meses de aquí a las elecciones para tener claro que se van, entonces están cometiendo un error de cálculo político. Lo que deberían de hacer es, fíjate, aprobarle todo al presidente, cumplir su rol constitucional, que es de estudiarlo, revisarlo, ¿verdad? Hacer señalamientos, ese señalamiento es legítimo también. Pero partir del hecho que lo van a aprobar, no partir del hecho de que no lo vamos a aprobar. Porque el discurso político es importante a la hora de entender las acciones del Ejecutivo. El discurso político de la Asamblea Legislativa, de los diputados, parte del hecho de no vamos a aprobarle todo lo que el presidente nos manda. El discurso político debería de cambiar, decir, vamos a aprobarle todo al presidente, ¿verdad? Y lo vamos a estudiar y ahí veremos que todo va para bien o para mal. Pero en esos núcleos de oposición ciudadana que usted ha señalado, y como usted lo dice, conversamos un poco antes de iniciar el programa, también está este tema del aumento a los estudiantes de medicina, digamos. Ahí la Asamblea superó el veto presidencial, ¿verdad? Todavía entiendo que va el presidente a recurrir a la Asamblea, que es lo que a la Sala de lo Constitucional, perdón, que es lo que establece la ley. ¿No sería tal vez esa una ventana, el hecho de que se apoyó, digamos, ese uno de esos tres núcleos que conversamos, no sería ese una ventana para que precisamente los partidos permeen hacia estos movimientos y se genere una especie de alianza que los mantenga, digamos, activos en el juego político? Fíjate que... activos a un nivel importante, pues. Yo veo esto, que Arena articule al gremio médico es difícil. Acuérdate que es Arena a quien le han hecho las marchas blancas, por ejemplo. Que el FMLN por ejemplo, al gremio médico es también complicado, teniendo en cuenta los conflictos que tuvieron durante los 10 años con, por ejemplo, los médicos cubanos, el problema con los oftalmólogos cubanos también, ¿vea? Que generó roces y generó descontentos entre, ¿vea? Más allá de que sea bueno o malo lo de la operación Milagro, por ejemplo, ¿no? Generó roces con el FMLN y el gremio médico. Entonces, lo primero que tienen que hacer estos dos partidos es suavizar, aclarar esos roces del pasado con el gremio médico. Puede ser un intento el superar el veto para establecer un salario a los estudiantes de medicina que están en todo el sistema de salud público. Puede ser, pero ojo, hay que ser un poco más holísticos en esto, ¿no? Y el FMLN y Arena podrán tener una victoria hasta que no se sepa lo que diga la Sala de lo Constitucional. Entonces, para mientras, el cálculo político por parte de ellos se impone, ¿va? En el sentido de no parecer, fíjate bien, no parecer que le entorpeces la labor al Ejecutivo. Lo que se percibe en la población es que le entorpecer la labor al Ejecutivo. Decir que puede hacer que no, que sí. Pero la percepción en política es importante más que la realidad. Correcto. Entonces, la percepción que hay en la ciudadanía es que por esa misma tradición de que Arena se bloqueaba con el Frente y el Frente se bloqueaba con Arena, entonces hoy creen que son ellos dos los que están queriendo bloquear al presidente Bukele. Entonces, esa percepción no la han combatido los dos grandes partidos. Y eso es comunicacional, si tú quieres, es de imagen. Entonces, y eso solo se puede lograr si cambian a toda la gente que tienen ellos ahí. Pero cuando tú mandas personeros como Norman Quijano,
por parte de Arena, o Jorge Chafik Handal por parte del FMLN, entonces definitivamente no vas a permear en la población de que estás cambiando y que lo que sí decís es cierto, yo tengo que creerte. Es que Arena y el FMLN están como el hombre que golpea a la mujer, ¿no? Y que le promete que no la va a volver a golpear si regresa, y termina golpeándola, ¿no? Entonces llega un momento en que la mujer lo denuncia en la policía para que lo metan preso o lo deja. Entonces es complicada la situación que tienen estos dos grandes partidos, y la percepción que hay en la gente es que ellos pueden venir a decirte aquí que no es así y que es mentira, y quizás sea cierto, pero la percepción que tiene la gente es que ellos están obstaculizando el trabajo del presidente Bukele. Marvin, vamos a seguir hablando de promesas vacías en el siguiente bloque, pero necesito hacer una breve pausa comercial. Por favor, acompáñenme. También quiero que discutamos un poco la relevancia y las conclusiones que podemos sacar también de la postura que los diferentes sectores políticos tienen ante el trabajo de las ICIES. De eso hablamos cuando volvamos. Por favor, quédense ahí. Esto es El Salvador Today. Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias online. Qué bueno que permanece con nosotros. Esto es El Salvador Today. Estamos conversando con el analista político y antropólogo Marvin Aguilar Umaña. Marvin, es digamos, un poco chocante, debo decirlo así, la comparación que hace sobre los partidos políticos y el tema de la violencia intrafamiliar, ¿no? Pero la entiendo. Es decir, estos partidos tienen cierta forma de venir actuando, que es la que ha servido para ellos, digamos, la que les ha ayudado a lograr sus objetivos, principalmente en temas económicos. Creo yo que podemos decirlo con esa claridad. Es funcional de cara a el cambio generacional que está sufriendo el país, de cara, digamos, al reordenamiento también del contexto internacional, al desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? Las mismas que nos permiten estar en este programa y en vivo, llegando a miles de personas, que se mantengan, digamos, ese tipo de estrategias y actitudes, digamos, que yo entendería, me corrige por favor, que esto es, digamos, reflejo de decisiones, instrucciones que bajan de la cúpula para que los diputados tomen una decisión. Entonces siguen siendo decisiones de grupos muy reducidos. No sé si tú compartes esto, que la política descansa en un trípode que está conformada por el cinismo, la puñalada trapera y la violencia. Y esto es mundial. O sea, lo ves en Francia, lo ves en Estados Unidos, lo ves en El Salvador, ¿verdad? Entonces, la política, son como las reglas de la política. Cuando tú te metes a la política debes de saber estas tres cosas, ¿no? ¿Eso es bueno o es malo? No, así es. No es ni bueno ni malo. La diferencia entre los políticos del primer mundo y los nuestros es que ellos quieren cambiar las cosas, quieren dejar un mundo mejor. Y no lo están haciendo porque sean buenas personas, fíjate.
ni porque quieran caer bien, es por convicción de que quieren cambiar las cosas en su país. Te puedo explicar cómo Europa llegó a ese desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial. Brevemente, por ejemplo, cuando dijo, si queremos detener al comunismo, ¿verdad?, tenemos que tomar lo bueno del capitalismo y lo bueno del comunismo. Y eso permitió que Europa construyera esto que se llama el estado de bienestar social. El ejemplo más interesante es Francia, que no sé si tú lo has estudiado cuando estabas viendo esto, la politología, es que el presidente Charles de Gaulle era de derecha y su vicepresidente era del Partido Comunista. Y esto permitió que Francia avanzara en temas sociales importantes y creara el nacionalismo francés y creara la propia identidad francesa y creara sus propios productos y empresas francesas. Entonces, si te fijas, en América Latina lo que ha pasado es que la polarización del comunismo y el capitalismo nos llevó a un punto en que blanco y negro. O conmigo o contra mí. Exactamente, y no es así. ¿Qué es lo que pasa en esta época después de la Segunda Guerra Mundial que se le llama el posmodernismo? Las tendencias son la alternatividad, la irreverencia y el alto contraste. Entonces, si vos como político no entendés que esa es la cultura general, que tarde o temprano va a llegar al país, pues, que no entendés que ya en el 2021 van a votar por primera vez los Z o los Centennials, Z, sí. Que esta generación es mucho más agnóstica, es decir, no es tan creyente como puede ser tu generación y la mía, es, digamos, más asexual y es poco interesada en los problemas nacionales. No quieren cambiar el país, no les interesa cambiar el país. Entonces, si vos no entendés que como político ya no podés seguir poniendo figuras que vienen de un pasado corrompido, pues, y que tienen la idea de la verticalidad de lo que tú decías. Hay una cúpula que ordena cómo votar, hay una cúpula que ordena qué seguir, y si esto continúa así, entonces obviamente estos partidos están en franca decadencia, en proceso de extinción. Entonces, ¿y eso es malo o bueno para el país? Yo diría que es bueno para el país, porque a través de la historia salvadoreña, tú sabrás que existió un partido que llevó al general Maximiliano Hernández Martínez al poder, que se llamaba Pro Patria. Sí. Martínez termina en una huelga de brazos caídos con una oposición ciudadana, fíjate, que ese caso de 1942 es interesante revisarlo, porque esto nos puede dar una idea de la clase de oposición que se está armando en el país. O sea, a Martínez quien lo derroca no es ningún partido, quien lo derroca son los sectores. La famosa huelga de brazos caídos de 1942. Este partido desaparece porque estaba totalmente desprestigiado y nace el PRUD. Se viene una serie de golpes de Estado y nace el PCN. Hay un golpe de Estado en el 79 y reaparece Arena. Y la tradición lo que nos dice histórica en El Salvador es que partido que deja el gobierno no vuelve a gobernar. Entonces, el problema con Arena es que sigue pareciendo un partido excluyente. O sea, la figura de Gustavo López Davison lo que transmite es que es un partido excluyente. Y este es un tema que lo podríamos desarrollar en otra oportunidad. ¿Por qué es que digo que Arena sigue pareciendo excluyente? El FMLN sufre de infantilismo, ¿verdad? Que es una enfermedad que le da a la izquierda. Y lo peor de todo es que su referente, que debió haber sido Pepe Mujica, fue Hugo Chávez. Y mira cómo está Venezuela. Sí. Entonces, ¿verdad? Entonces, con todos los recursos económicos que tiene Venezuela. Y esto no quiere decir que el socialismo no sirva. Quiere decir que la manera de implementarlo, bajo esa línea estalinista, bajo ese culto a la personalidad en la que cayó el FMLN, es la que lo llevó al fracaso. Entonces, la gente ya no reacciona a eso. Fíjate que yo soy docente universitario y cuando dejo ir alguna astralidad, ¿verdad? Por ejemplo, en materias como historia universal o historia de las artes, vos ves que los alumnos inmediatamente corroboran en internet si lo que yo estoy diciendo es cierto o no. Entonces, si los alumnos ven que lo que yo digo es cierto, comienzan a respetarte, comienzan a entender que vos dominás el tema. Entonces saben que pueden preguntarte, ¿no? Entonces, pero si tú decís algo y no lo pueden corroborar en Google, ¿verdad? Entonces
ya no te ya creen. nace la duda. Y ya la asertividad es una de las reglas importantes a la hora de gobernar y a la hora de construir liderazgos. Entonces, porque ya no se trata de un líder sigue al pueblo, por eso es líder. No es que el pueblo sigue al líder, es el líder el que sigue al pueblo. Entonces vos ves el pulso de la población y decís, no, el pueblo piensa así. Y entonces tú te volvés, esa es la famosa frase de Romero, ¿verdad?, en la voz de esta gente, ¿verdad?, que no tiene voz. Ese es, digamos, y tu discurso es el del pueblo. Ahí está, digamos, tu discurso político es lo que la gente, el pulso que la gente, tú le medís a la gente. Pero si tú le quieres poner tu discurso a la gente, en la actualidad, con esta, digamos, tecnología que está a la mano, literalmente de la gente, mano, sí. No vas a poder convencer a nadie, ¿verdad?, tal vez algunos fanáticos, de que tu discurso político es el correcto. Y eso es lo que está sucediendo, digamos, cuando tú ves el discurso político de la mayoría de personeros de Arena y del FMLN. Yo veo también, tanto en el tema generacional, ¿verdad?, como usted lo dice, la incorporación al padrón electoral de la generación Z, que se está propiciando un cambio cultural, en el sentido que las viejas prácticas tienen que irse abandonando. Yo identifico como parte, y le pregunto si es tal vez usted también lo ve así, como parte de eso también esfuerzos que se vuelven o que nacen tal vez precisamente de ese cambio generacional. Y quiero hablar específicamente de las CICIES. Quiero preguntarle si nosotros como salvadoreños, los que estamos presenciando precisamente ese cambio generacional, podemos inferir estas nuevas actitudes de parte de los partidos políticos, tanto de los tradicionales como de los nuevos que también van surgiendo, respecto de su postura ante una comisión que podemos decir que digamos, con sus limitantes que son evidentes que tiene todavía, pero surge en el ánimo de cambiar precisamente una cultura que ha sido la corrupción en El Salvador. Se puede tener en las CICIES ese referente para medir, digamos, para que sea como termómetro de los partidos políticos, de los políticos en general, de todos los sectores. Digamos de que el tema de seguridad, el país tiene 5 grandes problemas que hay que resolver, brevemente, ¿no? Es que el dinero no le alcanza a la gente para llegar a final de mes. El segundo es que un miembro de cada familia en El Salvador está buscando trabajo y no lo encuentra. El problema de seguridad, el problema de salud y el problema de educación. Ahí tenés tú. Esos son los 5 grandes problemas de El Salvador que un gobierno tiene que enfrentar. El tema de la corrupción entra en el tema, es un derivado del tema de seguridad, porque la seguridad no solo es que no te asalten, la seguridad no es que bajen los muertos, no solamente es eso, la seguridad también implica que vos puedas tener una pensión digna, un trabajo decente, y atención de salud, educación para los niños. Entonces la corrupción, vea que en El Salvador está referida, fíjate bien, la corrupción, aquí es el crimen organizado, ¿verdad?, es la elusión y la evasión, y es también el enriquecimiento ilícito por parte de los funcionarios. Entonces, cuando hablamos de corrupción, debemos de entender que son esos 3 ejes, si tú quieres, los que tienen al país postrado en una situación económica precaria para el erario, ¿verdad?, público, que hace imposible que tú abastezcas a los hospitales, que tú mejores las escuelas, mejores la cobertura y la calidad del sistema educativo, que tú puedas invertir en la agricultura, que sería la que nos sacaría de la pobreza para generar empleos de calidad, o una agroindustria, apoyes a la mediana y a la pequeña empresa para que el país se pueda desarrollar. Y nadie tenga por qué querer irse de aquí, ¿verdad?, por encontrar mejores fuentes de trabajo en otro lugar. Eso tan idílico, o si quieres tan normal a lo que han llegado los países que hoy llamamos desarrollados, pasa por terminar por la corrupción. Entonces, en nuestro país, tú sabes, yo soy de San Miguel, y hay una cultura en el oriente del país, bien narcocultura, ¿no? Yo le llamo la cultura perrona, ¿no?, en alusión al cártel, al cártel de los perrones, y que eso tiene que ver donde la gente privilegia más lo material
que lo espiritual o lo académico. Entonces, esa manera de pensar genera o empuja a la corrupción. A la gente jamás le va a alcanzar, fíjate bien, el dinero para tener el estilo de vida que este sistema te dice que tenés que tener. Entonces, por lo tanto, tú vas viendo que la corrupción empieza desde abajo. Hay una cosa que yo vengo repitiendo en todos los programas de entrevistas en que estoy, y voy a aprovechar también para volver a meter este tema porque tú lo has dado pauta, y es, por ejemplo, el FODES. Okay. Yo al FODES le llamo, irónicamente, la partida secreta de los alcaldes, en alusión a que todos entendemos que la partida secreta, en el manejo que han hecho los presidentes, después llamada gastos reservados, partida de gastos reservados, ha generado un defalco millonario. Pues tenemos a 2 presidentes procesados por ese mal manejo de esa partida de gastos reservados. Pero el FODES, fíjate, en el país, y eso lo puedes hallar en los diferentes alcaldes, en los 262 municipios, hay una trama en que los alcaldes te dan a ti un contrato para hacer una obra de infraestructura o de cualquier tipo, ¿verdad? Y yo te pido a ti como alcalde una comisión que va del 10, 15, 20 hasta el 30% por el proyecto. Entonces, si yo te contrato a ti por un proyecto de 100, publicidad en Cronio, por ejemplo, y tú me decís cuesta $100,000 la publicidad en Cronio, entonces yo te pido a ti el 20%, tú tenés que hacerme la factura por $120,000. Entonces tú me sacas esos $20,000 en cash, yo te mando a un testaferro de confianza, porque no voy a ir yo a traer el pisto, ¿va? Me puedes estar grabando y nos vamos a dar el abrazo como lo hizo el fiscal con el café, peligroso, sí. ¿Va? Entonces me mando a alguien, tú le entregas ese dinero en cash a mi enviado y yo me quedo con ese dinero. Y lo reparto de seguro a los concejales que tuve que convencer para que votaran para contratar a Cronio para darle $120,000 en publicidad. Estos casos, que es la corrupción más pequeña que tú puedes ver hasta en un pueblito, porque el pueblito más abandonado recibe FODES. Recibe FODES. Y ahí hay... En teoría son los que más reciben. Y los ahí, que menos exactamente, y ahí, ¿me entendés? Pueden darse esta clase de situaciones. Esto que te estoy contando lo sabemos en base a la sentencia que le aplicaron al alcalde de Olocuilta, Marvin Rodríguez, y donde él no pudo justificar su tenencia de 10 casas, ¿verdad? Y 2 casas más que tenía nombre de su hija. Entonces, como no pudo justificar esto, entonces en el expediente de la fiscalía tú te puedes dar cuenta que esto que te estoy contando era la forma de operar de este alcalde y de casi todos los alcaldes, porque es un secreto a voces que si tú quieres un contrato dentro de una alcaldía, tienes que ofrecerle un porcentaje al alcalde del proyecto. Entonces, hasta ahora la fiscalía ha iniciado, si usted fija, algunos casos de exalcaldes que está tratando de procesar. Qué bueno, pero es mínimo en comparación si realmente la fiscalía se atreviera a destapar, digamos, ¿verdad?, esa olla fétida de heces, ¿verdad?, que significa el manejo del FODES que le han dado los alcaldes. La ministra de Educación, fíjate bien, otro caso de corrupción, de dónde empieza la corrupción en pequeño, denunciaba y se va a presentar, no sé si ya lo hizo, a la fiscalía a dar aviso sobre algunas irregularidades en las contrataciones. Resulta que el director es el que decide a quién comprarle los zapatos, los uniformes, parece ser que el paquete escolar y parece ser que también el vaso de leche, todas esas cosas las decide el director. Entonces resulta que haya habido un gran, digamos, una gran trama corrupta, al parecer, donde muchos directores se ponen de acuerdo también con proveedores para obtener ganancias y obtener dádivas, ¿me entendés?, por darles los contratos para abastecer al centro escolar de todas estas cosas. Entonces, si tú te fijas, la corrupción, por ahí decía alguien, ¿no?, que la corrupción es una herencia cultural española, ¿verdad? Este sistema del compadrazgo, ¿verdad?, de que tú me haces compadre a mí porque yo soy el padrino de tu hijo, y cuando tu hijo quede solo por si tú mueres, es mi hijo espiritual y yo tengo que hacerme cargo de él, tengo que ayudarle de él. Entonces esta frase del padrino, del padrino, ¿verdad?, entonces está muy enraizada en la cultura salvadoreña. Entonces el nepotismo, la corrupción es algo que
es una herencia cultural que solo se va a combatir con educación. Eso lleva tiempo, pero los primeros pasos que se pueden dar son que se ejemplarice. Fíjate bien, ¿por qué en este país la gente roba? Ejemplarizar aquí sería definitivamente meter preso a mucha gente. A gente de alto perfil. Exactamente, esos son juicios ejemplarizantes. La gente roba aquí porque tiene la seguridad que no le va a pasar nada. Es como los asesinatos. La gente que asesina sabe que no lo van a investigar. Y por eso, si te fijas, los dejan tirados en la carretera, envueltos en sábanas, los despedazan, tienen cementerios clandestinos, o sea, porque es que nadie va a investigar absolutamente nada. Hemos visto con asombro cómo dentro de la Policía Nacional Civil operaba un escuadrón de la muerte, literalmente hablando. Sí. Que era involucrado este muchacho que es prófugo por haber matado a, digamos, a la gente, ¿verdad? Carla Ayala. Entonces, sí, porque detuvieron al hermano y al papá. Y a una red de policías y de civiles involucrados en un escuadrón de la muerte. Entonces, era cierto, ¿va? Correcto. Era cierto, porque tú eras periodista, tú andabas en el medio y todo el mundo sabía que había un escuadrón, se decía que había un escuadrón de la muerte dentro de la policía. Y lo negaba el director de la policía y lo negaba el ministro de Justicia y Seguridad en su momento. Pero ante estas capturas hay una evidencia contundente que no se puede negar. Entonces, esa corrupción que te digo que está vinculada al crimen organizado, a la elusión y la evasión y también al enriquecimiento ilícito de los funcionarios, entonces es la que debe de combatirse con juicios ejemplarizantes, que la gente entienda que si haces algo te va a pasar algo. Precisamente por eso la CICIG es contra corrupción e impunidad, ¿no? Que parece que se incluye parte esos tres temas que te he mencionado. Exacto. Marvin, quiero agradecerle mucho el tiempo que nos ha dedicado ahora. Lastimosamente en estos programas, yo siempre lo digo, somos esclavos del tiempo y bueno, también ya usamos bastante del tiempo que le habíamos pedido a usted, pero qué bueno que ha podido acompañarnos y desde ya quiero dejarle las puertas abiertas y la invitación hecha para una ocasión más adelante que nos pueda acompañar. Es un gusto estar conmigo y felicitarlos para que sigan adelante con este esfuerzo periodístico. Muchísimas gracias. Es bueno que la gente se informe. Muchísimas gracias, muy amable, eso tratamos. Amigos y amigas internautas, también a ustedes gracias por la paciencia, gracias por estarnos viendo desde su computadora de escritorio o cualquier dispositivo móvil. Definitivamente nos honra que nos preste por lo menos unos minutos de su atención. Quiero también agradecer a los amigos de elsalvadoreño.com, de Política Estéreo, Noticias Menotti y Bitácora SB que están siempre acompañándonos en esta transmisión en vivo. Y como siempre decimos, recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.